El destino tiene formas extrañas de tocar una vida. A veces lo hace con una carta que llega tarde, otras con un recuerdo que vuelve sin avisar. Pero en ocasiones el destino golpea la puerta en la forma más frágil y pequeña que uno pueda imaginar. Elena había aprendido a vivir con silencios. A sus 63 años conocía la soledad como quien conoce a un viejo vecino, sin miedo, sin sorpresa, solo, con resignación. Su hijo, su único hijo, se había ido hacía años buscando su propio camino. Y la casa, esa casa que un día estuvo llena de risas, había quedado a merced del tiempo y del polvo. Pero esa tranquilidad triste cambió la noche en que la tormenta rugió como si quisiera arrancar el cielo en dos. Porque hay verdades que no llegan en palabras. A veces llegan temblando, empapadas, abrazando un pequeño objeto contra el pecho. Aquel niño, un niño de apenas 3 años, con los ojos asustados y el cabello pegado a la frente por la lluvia, cargaba una historia que él mismo no sabía contar. Solo murmuraba, «papá», como si esa palabra fuera lo único que lo mantenía unido al mundo. Lo que Elena ignoraba, lo que cualquiera habría ignorado, era que ese niño no había llegado solo. Venía guiado por un amor que había luchado contra la muerte, una culpa que había buscado redención y una promesa escrita 4 años atrás en una carta que jamás debió perderse. Porque hay abandonos que no nacen del desprecio, sino del dolor, del miedo, de la certeza de que a veces uno no puede dar lo que nunca recibió. Y hay encuentros que cambian destinos enteros. Esa noche, bajo la tormenta, cuando Elena tomó al niño en sus brazos sin saber quién era, el cielo ya sabía la verdad. Y la vida, esa misma vida que tantas veces la hirió, estaba a punto de devolverle algo que ella nunca imaginó volver a tener. Este es el comienzo de esa historia. La lluvia había empezado a caer al atardecer, como una advertencia silenciosa que nadie escuchó. Primero fueron gotas tímidas, después un murmullo constante contra el tejado, y finalmente un rugido sordo que hacía temblar las ventanas y sacudía los árboles como si quisiera arrancarlos de raíz. Elena estaba sentada en la cocina, con las manos envueltas alrededor de una taza de té que ya se había enfriado. No la bebía, solo la sostenía, como si necesitara sentir algo tibio entre los dedos para recordar que todavía estaba viva. Afuera, el mundo se deshacía en agua y viento. Adentro todo era silencio. Ese silencio viejo, conocido, que se había instalado en la casa desde hacía años, desde que su hijo se fue, desde que las risas se apagaron. Desde que los pasos dejaron de recorrer los pasillos, Elena había aprendido a no esperar nada, ni visitas, ni cartas, ni milagros. Pero esa noche, el destino tenía otros planes. El primer golpe fue tan suave que Elena creyó haberlo imaginado. Un toque débil, casi infantil contra la puerta de madera. Levantó la vista hacia el reloj de pared, las 9:30 de la noche. Nadie tocaba a esa hora. Nadie tocaba nunca. Dejó la taza sobre la mesa y esperó. Quizás había sido el viento. Quizás una rama golpeando contra la pared. Pero entonces volvió a sonar, esta vez más insistente, más real. Elena se puso de pie despacio, con esa cautela que da la edad y la costumbre de vivir sola. Cruzó la sala con pasos lentos, sintiendo cómo el frío del suelo se colaba a través de sus pantuflas gastadas. La tormenta seguía rugiendo afuera, y por un instante pensó en no abrir. Pensó en quedarse quieta, segura, del otro lado de la puerta. Pero algo en esos golpes, algo en su fragilidad, no la dejó ignorarlos. Abrió, y lo que vio le arrancó el aire de los pulmones. Un niño pequeño, de apenas 3 años, estaba parado en el umbral, empapado de pies a cabeza. Su cabello oscuro estaba pegado a la frente, sus labios temblaban de frío y sus ojos, esos ojos grandes y asustados, la miraban como si ella fuera la última esperanza en el mundo. Elena se quedó paralizada. El niño llevaba una camiseta delgada y un pantalón corto, que ya no eran más que trapos mojados pegados a su piel. No tenía zapatos.
Sus pies descalzos estaban sucios, marcados por el barro y la lluvia, y en su mano derecha, apretado contra su pecho como si fuera lo único que importaba, sostenía un pequeño medallón de plata. Elena sintió que algo dentro de ella se rompía. ¿Qué? ¿Quién? Las palabras se le atascaron en la garganta. El niño no respondió. Solo seguía mirándola, temblando, con los labios morados del frío, y entonces, con una vocecita tan quebrada que apenas se oía por encima de la tormenta, susurró: «Papá». Elena sintió que el corazón le daba un vuelco. «¿Dónde está tu papá?», preguntó, agachándose frente a él, sin importarle que la lluvia comenzara a mojarle el rostro y los hombros. El niño bajó la mirada, apretando el medallón con más fuerza. «Papá, lluvia, casa». Las palabras salían fragmentadas, confusas, como si su mente no pudiera ordenarlas. Elena extendió las manos hacia él y el niño no se resistió. Simplemente se dejó levantar, como si hubiera estado esperando ese abrazo toda la vida. Pesaba tan poco que Elena sintió un nudo en la garganta. Lo llevó adentro, cerrando la puerta con el pie, y lo primero que hizo fue envolverlo en una manta vieja que tenía colgada junto a la chimenea. El niño seguía temblando, pero ahora había algo más en sus ojos: alivio. Elena se arrodilló frente a él, apartándole con cuidado los mechones mojados de la frente. «¿Cómo te llamas?», preguntó con suavidad. El niño no respondió. Solo miraba el medallón que seguía apretando contra su pecho. Elena intentó otra pregunta. «¿Quién te trajo hasta aquí?». El niño levantó la vista y por un instante pareció que iba a responder. Pero entonces sus labios temblaron de nuevo, y lo único que salió fue un sollozo silencioso. Elena sintió que algo se quebraba dentro de ella. No sabía quién era ese niño, no sabía de dónde había salido, pero había algo en sus ojos, algo dolorosamente familiar que le impedía hacer preguntas. Lo que tenía que hacer ahora era cuidarlo. Se levantó con esfuerzo, sintiendo el peso de la edad en las rodillas, y fue a la cocina a calentar agua. Preparó un poco de leche tibia con miel, algo suave que no lastimara su garganta. Cuando regresó, el niño seguía en el mismo lugar, envuelto en la manta, mirando fijamente el medallón. Elena se sentó a su lado y le extendió la taza. «Toma, te hará bien». El niño levantó las manos despacio, como si no estuviera acostumbrado a que le ofrecieran algo con amabilidad. Tomó la taza con cuidado y bebió en pequeños sorbos. Elena lo observaba en silencio, tratando de descifrar algo, cualquier cosa, que le diera una pista sobre quién era. Pero lo único que tenía eran preguntas. ¿De dónde había salido? ¿Quién lo había dejado en su puerta? ¿Por qué en su puerta? Y sobre todo, ¿por qué sentía que algo en ese niño le resultaba dolorosamente conocido? Cuando terminó de beber, el niño dejó la taza a un lado y se acurrucó contra el respaldo del sofá, todavía apretando el medallón. Elena se quedó mirándolo, sintiendo un peso extraño en el pecho. Entonces se levantó despacio y caminó hacia la puerta. La abrió con cuidado, asomándose a la noche torrencial. La lluvia seguía cayendo con fuerza, golpeando el suelo con violencia. Miró hacia la izquierda, hacia la derecha, buscó alguna señal, alguna figura en la oscuridad, y entonces las vio. Huellas de pisadas adultas marcadas en el barro, alejándose de la casa. Alguien había traído al niño hasta allí, y había desaparecido en la tormenta. Elena sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío. Cerró la puerta despacio, echó el pestillo y regresó junto al niño. Él se había quedado dormido, todavía envuelto en la manta con el medallón apretado contra su pecho. Elena se sentó a su lado, observándolo en silencio. Su respiración era suave, pero incluso dormido parecía tenso, como si su cuerpo no supiera descansar del todo. Y mientras lo miraba, Elena sintió algo que no había sentido en años. Miedo. Pero no miedo por ella, miedo por él, porque quien fuera que lo había dejado allí, no había vuelto a buscarlo. Y algo dentro de Elena le decía que no lo haría. Se quedó despierta toda la noche,
sentada junto al niño, escuchando el rugido de la tormenta y el silencio pesado de la casa. Y en algún momento, justo antes del amanecer, cuando la lluvia comenzó a calmarse, Elena miró el medallón que el niño sostenía con tanta fuerza. No lo había soltado ni una sola vez. ¿Qué significaba ese objeto para él? ¿Quién se lo había dado? ¿Y por qué lo apretaba como si fuera lo único que lo mantenía a salvo? Elena no lo sabía, pero algo en su interior, algo viejo, cansado, pero todavía vivo, le susurraba que ese niño no había llegado a su puerta por casualidad, que había una razón que ella todavía no entendía, pero que estaba a punto de descubrir, porque hay encuentros que el destino teje en silencio durante años, esperando el momento exacto para revelar la verdad. Y esa noche, bajo la tormenta, mientras Elena sostenía la mano pequeña de un niño que no conocía, el primer hilo de esa verdad comenzó a desenredarse, y nada volvería a ser igual. Si esta historia ya tocó algo dentro de ti, quédate. Porque lo que está por venir cambiará todo lo que creías saber sobre el amor, el perdón y los caminos que el destino elige para sanar lo que parecía roto para siempre. El amanecer llegó despacio, como si temiera interrumpir algo sagrado. La tormenta había pasado, dejando tras de sí un silencio húmedo y pesado. El cielo seguía gris, cargado de nubes que no terminaban de irse, y el aire olía a tierra mojada y a ramas rotas. Afuera los charcos brillaban bajo la luz tenue del sol que apenas se asomaba entre las nubes. Adentro, en la pequeña sala de la casa de Elena, todo seguía quieto. El niño dormía. Elena no. Había pasado toda la noche sentada en el sillón, vigilándolo. No por desconfianza, sino por algo más profundo, algo instintivo, como si su cuerpo supiera que ese niño necesitaba que alguien lo cuidara, aunque él mismo no pudiera pedirlo. Cada vez que intentaba cerrar los ojos, una inquietud la despertaba. ¿Y si el niño se levantaba asustado? ¿Y si lloraba y ella no estaba ahí? ¿Y si volvía quien lo había dejado? Esa última pregunta la mantenía alerta, porque alguien lo había traído hasta su puerta. Alguien había caminado bajo la lluvia, dejado al niño en el umbral y desaparecido en la oscuridad. ¿Y esa persona? No había regresado. Elena miró al niño dormir, envuelto en la manta vieja que olía a lavanda y a tiempo. Su respiración era suave, pero incluso en sueños, su cuerpo parecía tenso. Sus manos seguían apretando el medallón de plata contra su pecho, como si soltarlo significara perderse a sí mismo. ¿Qué clase de vida había tenido este niño para dormir así? ¿Con miedo hasta en los sueños? Elena se levantó despacio, sintiendo el cansancio en los huesos. Se acercó a la ventana y apartó la cortina con cuidado. La luz del día comenzaba a iluminar el camino de tierra que llevaba a su casa. Todo parecía tranquilo, vacío. Nadie vendría. Lo supo en ese momento. Con una certeza que dolía. Quien había dejado al niño allí no tenía intención de volver. Elena dejó caer la cortina y suspiró. Tenía que hacer algo. Tenía que alimentarlo, secarlo bien, darle ropa limpia. Tenía que cuidarlo como si fuera suyo. Se dirigió a la cocina con pasos lentos, tratando de no hacer ruido. Abrió la alacena y sacó lo poco que tenía. Pan del día anterior, un poco de mantequilla, miel, leche fresca que había comprado 2 días atrás. Nada elaborado. Nada especial, pero era suficiente. Mientras preparaba el desayuno, sus manos temblaban ligeramente. No de miedo, de algo más extraño, algo que no había sentido en años. Propósito. Esa casa había estado vacía tanto tiempo que Elena ya ni recordaba lo que era tener a alguien a quien cuidar. Desde que su hijo se fue, la rutina se había vuelto mecánica. Despertar, preparar café, caminar por la casa, dormir. Día tras día, año tras año, pero ahora había un niño durmiendo en su sala. Y por primera vez en mucho tiempo, Elena sintió que tenía algo que hacer. Cortó el pan en rebanadas pequeñas, untó mantequilla con cuidado y calentó un poco de leche. Colocó todo en una bandeja vieja de madera, esa que usaba solo en ocasiones especiales, y regresó a la sala.
El niño seguía dormido. Elena dejó la bandeja sobre la mesa y se sentó nuevamente a su lado. Lo observó en silencio. Ahora, con la luz del día entrando por la ventana, podía verlo mejor. Su rostro era delgado, con pómulos marcados que no deberían verse en un niño de 3 años. Su piel estaba pálida, casi transparente, y bajo sus ojos había sombras oscuras que hablaban de noches sin dormir. Su cabello, todavía húmedo, caía desordenado sobre su frente, y sus labios estaban agrietados como si hubiera pasado días sin beber agua suficiente. Pero lo que más le llamó la atención a Elena fueron sus manos, pequeñas, frágiles, pero aferradas al medallón con una fuerza que parecía imposible para alguien tan pequeño. Elena extendió la mano despacio y con mucho cuidado tocó el dorso de la mano del niño. Estaba fría, demasiado fría. En ese momento, el niño abrió los ojos. No lo hizo despacio, como alguien que despierta tranquilo. Lo hizo de golpe, con el cuerpo tenso, como si esperara un peligro. Sus ojos recorrieron la habitación rápidamente, buscando algo, hasta que se posaron en Elena. Y entonces, por un segundo, pareció no reconocerla. Elena no se movió, no habló, solo lo miró con calma, dejándole tiempo para recordar. El niño parpadeó varias veces, respirando rápido, hasta que poco a poco su cuerpo comenzó a relajarse. Miró a Elena, miró la manta que lo cubría, miró la luz suave que entraba por la ventana, y finalmente bajó la mirada hacia el medallón que seguía apretando contra su pecho. Elena habló con suavidad. «Buenos días». El niño no respondió. Solo la miró con esos ojos grandes, llenos de algo que Elena no sabía si era miedo o desconfianza. Ella señaló la bandeja sobre la mesa. «Te traje algo de comer. ¿Tienes hambre?» El niño miró la comida, pero no hizo ningún movimiento. Elena tomó una de las rebanadas de pan y la acercó hacia él despacio, sin forzar nada. «Está bueno. Puedes probarlo». El niño observó el pan durante un largo momento. Después, muy lentamente, extendió una mano. Tomó la rebanada con cuidado, como si no estuviera seguro de si debía hacerlo, y le dio un mordisco pequeño. Masticó despacio, tragó, y entonces, como si su cuerpo recordara de golpe lo que era el hambre, comenzó a comer más rápido. Elena sintió un nudo en la garganta. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que este niño comió bien? Le ofreció la leche, y el niño la bebió en sorbos grandes, casi desesperados. Elena tuvo que sujetarle el vaso para evitar que se atragantara. «Despacio», le dijo con suavidad. «No te va a faltar». Pero el niño no parecía entender. Comía como si temiera que la comida desapareciera, como si alguien fuera a quitársela en cualquier momento. Cuando terminó, dejó el vaso sobre la mesa y se limpió la boca con el dorso de la mano. Elena tomó una servilleta y se la ofreció, pero el niño solo la miró sin entender. Elena sonrió con tristeza. «Está bien. No importa». Se quedaron en silencio durante un rato. Elena buscaba las palabras correctas, algo que no lo asustara, algo que le hiciera sentir seguro. «¿Cómo te llamas?», preguntó finalmente. El niño bajó la mirada. No respondió. Elena lo intentó de nuevo. «¿Puedes decirme tu nombre?» Nada. Elena respiró hondo y cambió de estrategia. «¿Sabes dónde está tu papá?» El niño levantó la vista de golpe, y por primera vez desde que despertó, sus labios se movieron. «Papá», susurró. Elena se inclinó un poco hacia adelante. «¿Dónde está papá?» El niño miró hacia la puerta, después miró el medallón, después volvió a mirar a Elena, y sus ojos se llenaron de lágrimas. «No sé», dijo con una voz tan pequeña que apenas se oía. Elena sintió que algo se rompía dentro de ella. «Está bien», dijo rápidamente. «Está bien. No tienes que saberlo ahora». Pero el niño ya estaba llorando, no con sollozos fuertes, sino con un llanto silencioso que le temblaba en los hombros. Elena no lo pensó 2 veces. Lo abrazó. El niño se dejó abrazar, pero su cuerpo seguía rígido, como si no supiera cómo responder al afecto.
como si nunca nadie lo hubiera abrazado así. Elena lo sostuvo durante largo rato, sintiendo cómo las lágrimas del niño mojaban su hombro. No dijo nada. No había palabras que pudieran arreglar lo que este niño había vivido. Solo podía estar ahí. Y eso fue lo que hizo. Cuando el llanto se calmó, Elena lo soltó despacio y le secó las lágrimas con el borde de su manga. El niño la miraba con esos ojos grandes, todavía confundidos, todavía asustados. Elena le sonrió con ternura. «Vamos a bañarte, ¿sí? Así estarás más cómodo». El niño no respondió, pero tampoco se resistió cuando Elena lo tomó de la mano y lo guió hacia el baño. Era un baño pequeño, antiguo, con azulejos blancos desgastados por el tiempo. Elena llenó la tina con agua tibia y mientras esperaba, buscó una toalla limpia y algo de ropa. No tenía ropa de niño. ¿Por qué habría tenido? Buscó entre las cosas viejas que guardaba en un baúl del cuarto de su hijo. Encontró una camiseta pequeña que él usaba cuando era niño y un pantalón corto que probablemente le quedaría grande al niño, pero era mejor que nada. Cuando regresó al baño, el niño estaba parado junto a la tina mirando el agua con desconfianza. «Entra», le dijo Elena con suavidad. «Te hará bien». El niño la miró, dudó un momento y finalmente se quitó la ropa mojada. Elena sintió un nudo en el estómago al ver su cuerpecito delgado, marcado por moretones viejos en los brazos y las piernas. No eran moretones recientes, pero estaban ahí. Elena apretó los labios y no dijo nada. No ahora. Ayudó al niño a entrar en la tina y comenzó a lavarle el cabello con cuidado. El niño se dejó hacer, pero seguía tenso, como si estuviera esperando algo malo. «¿Te gusta el agua tibia?», preguntó Elena, tratando de distraerlo. El niño asintió levemente. «Bien. Entonces vamos a dejarte limpio y calientito». Mientras lo bañaba, Elena notó algo más. El niño no hablaba, apenas respondía, y cuando lo hacía, eran palabras sueltas, fragmentadas, como si su mente no pudiera formar oraciones completas. ¿Qué le había pasado a este niño? Cuando terminó, lo envolvió en la toalla y lo secó con cuidado. Le puso la ropa vieja de su hijo, y aunque le quedaba grande, al menos estaba limpia y seca. El niño miró la camiseta con extrañeza. Después miró a Elena. «Papá», murmuró. Elena sintió un escalofrío. «¿Qué pasa con papá?». El niño señaló la camiseta. «Papá, tenía...». Elena frunció el ceño. «¿Tu papá tenía una camiseta así?». El niño asintió despacio. Elena sintió que algo se movía dentro de ella. Algo incómodo. Algo que no terminaba de entender. Esa camiseta había sido de su hijo. ¿Cómo podía este niño reconocerla? Elena tragó saliva y se arrodilló frente a él. «¿Conocías a mi hijo?». El niño la miró con esos ojos grandes, confundidos, y después bajó la mirada hacia el medallón que había dejado sobre el lavabo. Lo tomó rápidamente, como si temiera que alguien se lo quitara, y lo apretó contra su pecho de nuevo. Elena no insistió. No ahora. Lo llevó de regreso a la sala y lo sentó en el sofá. El niño se acurrucó en una esquina, abrazando sus rodillas, con el medallón colgando de su cuello. Elena se sentó a su lado, en silencio. Y así se quedaron durante horas. El niño no hablaba, no jugaba, no exploraba la casa, solo se quedaba quieto, mirando la nada, como si su mente estuviera en otro lugar, como si algo dentro de él se hubiera roto hace mucho tiempo y nadie lo hubiera reparado. Elena lo observaba sintiendo un dolor profundo en el pecho. Este niño estaba perdido, no solo físicamente, estaba perdido por dentro, y Elena no sabía si podría ayudarlo, pero algo en su corazón le decía que tenía que intentarlo. Porque ese niño no había llegado a su puerta por casualidad. Había llegado porque alguien, el destino, Dios, o quizás el amor de un padre que ya no estaba, había confiado en que ella lo cuidaría, y Elena no iba a fallarle. La mañana avanzaba lenta, como si el tiempo mismo hubiera decidido detenerse dentro de esa casa. Elena había intentado que el niño comiera algo más al mediodía. Un poco de sopa tibia, pan con queso, agua fresca.
Él había aceptado la comida en silencio, masticando despacio, sin levantar la vista del plato. Cada bocado parecía costarle esfuerzo, no porque no tuviera hambre, sino porque su mente parecía estar en otro lugar. Después de comer, el niño se había quedado sentado en el sofá abrazando sus rodillas, con el medallón colgando de su cuello. No exploraba, no preguntaba, no jugaba, solo miraba. Miraba la ventana, miraba las paredes, miraba sus propias manos, como si estuviera esperando algo. O a alguien. Elena lo observaba desde la cocina, sintiendo una mezcla de ternura y preocupación que le apretaba el pecho. Había cuidado niños antes, su propio hijo, los hijos de algunas vecinas cuando eran pequeños, pero nunca había visto a un niño tan ausente. Era como si una parte de él no estuviera realmente ahí. Estaba a punto de acercarse a él cuando escuchó unos golpes suaves en la puerta. Elena se tensó de inmediato. El niño también. Levantó la vista hacia la puerta con los ojos muy abiertos y su cuerpo entero se puso rígido. Elena caminó hacia la puerta con pasos lentos, secándose las manos en el delantal. Miró por la ventana lateral antes de abrir. Era Lucía, su vecina, una mujer de casi 70 años, de cabello blanco recogido en un moño bajo y ojos claros que siempre parecían verlo todo. Vivía 2 casas más abajo del camino, y aunque no eran amigas cercanas, se saludaban con amabilidad cada vez que se cruzaban en el pueblo. Elena abrió la puerta con cuidado. Lucía. Buenos días. Lucía la miró con una mezcla de curiosidad y preocupación. Buenos días, Elena. Disculpa que venga sin avisar, pero anoche escuché ruido. La tormenta fue fuerte y vi movimiento por aquí. Quería asegurarme de que estuvieras bien. Elena vaciló un momento. No sabía si debía contarle. No sabía si debía involucrar a alguien más en lo que todavía no entendía. Pero Lucía ya estaba asomándose por encima de su hombro y su expresión cambió de inmediato. ¿Hay un niño en tu casa? Elena respiró hondo y abrió la puerta un poco más. Sí, apareció anoche, durante la tormenta. Lucía entró despacio, sin apartar la vista del niño que seguía sentado en el sofá, inmóvil, con los ojos fijos en ella. No parecía asustado, solo observador. Lucía dio unos pasos hacia adelante y entonces se detuvo en seco. Su rostro se puso pálido. Elena frunció el ceño. ¿Lucía? ¿Qué pasa? Lucía no respondió de inmediato. Solo seguía mirando al niño, como si estuviera viendo un fantasma. Su boca se abrió ligeramente y sus manos comenzaron a temblar. No puede ser, murmuró. Elena se acercó a ella, alarmada. ¿Qué? ¿Qué pasa? Lucía finalmente apartó la vista del niño y miró a Elena con una expresión que mezclaba sorpresa, incredulidad y algo más profundo, algo doloroso. Elena, ese niño, ¿qué pasa con él? Lucía tragó saliva. Se parece a alguien que conocí. Elena sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿A quién? Lucía volvió a mirar al niño, esta vez con más atención. Observó su rostro, sus ojos, la forma en que sostenía el medallón contra su pecho. Tiene los mismos ojos, dijo en voz baja. Los mismos ojos de tu hijo cuando era pequeño. Elena sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Qué? Lucía se acercó un poco más al niño, con cuidado, como si temiera asustarlo. El niño la miraba sin moverse, pero sus manos apretaron el medallón con más fuerza. ¡Elena! Lucía habló sin apartar la vista del niño. ¿De dónde salió este niño? No lo sé, respondió Elena con la voz temblorosa. Alguien lo dejó en mi puerta anoche. No sé quién. No sé por qué. Lucía se quedó en silencio durante un largo momento. Después, lentamente, se giró hacia Elena. ¿Y él? ¿Ha dicho algo? ¿Ha dicho quién es? Elena negó con la cabeza. Apenas habla. Solo dice papá. Nada más. Lucía cerró los ojos y respiró hondo, como si estuviera tratando de procesar algo demasiado grande. Elena,
Creo que deberíamos sentarnos. Elena asintió, todavía aturdida, y las dos mujeres se sentaron en la pequeña mesa de la cocina. El niño seguía en el sofá observándolas desde lejos. Lucía juntó las manos sobre la mesa y habló con voz suave pero firme. Elena, tengo que preguntarte algo, y necesito que seas honesta conmigo. Elena asintió. ¿Cuándo fue la última vez que supiste de tu hijo? Elena sintió un nudo en la garganta. Hace años, 7 años. Se fue cuando tenía 20. Dijo que iba a buscar trabajo, que me escribiría, que volvería cuando tuviera algo estable. Lucía la miraba con atención. ¿Y nunca volvió? Elena negó con la cabeza, sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a picarle en los ojos. No, nunca volvió. Nunca escribió. Nunca... nada. Lucía apretó los labios. ¿Y tú nunca fuiste a buscarlo? Elena bajó la mirada. No sabía dónde buscarlo. No tenía dirección, no tenía teléfono, solo... Esperé. Esperé que algún día volviera. Lucía suspiró profundamente y tomó las manos de Elena entre las suyas. Elena, creo que hay algo que necesitas saber. Elena levantó la vista, asustada. ¿Qué? Lucía vaciló un momento como si las palabras le pesaran demasiado. Tu hijo tuvo un bebé. Elena sintió que el mundo se detenía. ¿Qué? Lucía asintió despacio. Hace unos años, cuando tu hijo tenía 23 o 24, conoció a una mujer buena, humilde, se enamoraron, y ella quedó embarazada. Elena no podía respirar. Las palabras de Lucía le llegaban como golpes. ¿Cómo sabes eso? Porque alguien me lo contó, una prima mía que vive en el pueblo de al lado. Ella conoció a tu hijo, lo vio con la mujer, y después se enteró de que ella había muerto. Elena sintió que las lágrimas comenzaban a caer sin control. ¿Muerto? ¿Cómo? Lucía apretó las manos de Elena con más fuerza. En el parto. La mujer murió dando a luz, y tu hijo se quedó solo con el bebé. Elena se llevó una mano a la boca, ahogando un sollozo. No puede ser. Lucía la miró con tristeza. Elena, creo que ese niño que está en tu sala es tu nieto. Elena levantó la vista hacia el sofá. El niño seguía ahí mirándolas con esos ojos grandes y asustados, y de pronto todo comenzó a tener sentido. Los ojos, la forma en que reconoció la camiseta de su hijo, la manera en que dijo «papá», como si fuera lo único que le quedaba. Elena se levantó despacio, temblando, y caminó hacia el niño. Se arrodilló frente a él, mirándolo con lágrimas cayendo por sus mejillas. «Eres el hijo de mi hijo». El niño la miraba sin entender. Pero entonces, muy despacio, señaló el medallón que colgaba de su cuello. «Papá», susurró. «Papá, me lo dio». Elena tomó el medallón con manos temblorosas y lo observó de cerca por primera vez, y su corazón se detuvo. Era un medallón viejo, plateado, con una inscripción apenas visible en la parte de atrás. Una inscripción que ella conocía perfectamente, porque ella misma se lo había regalado a su hijo cuando cumplió 15 años. Elena dejó escapar un sollozo quebrado y abrazó al niño con fuerza. El niño se tensó al principio, pero después, muy despacio, dejó que Elena lo sostuviera. Lucía observaba desde la mesa, con lágrimas en los ojos. «Elena», dijo con voz suave, «este niño es tu sangre». Elena asintió entre sollozos, sin soltar al niño. «Es mi nieto. Es mi nieto». El niño no entendía por qué esa mujer lloraba, pero algo en su abrazo, algo en la forma en que lo sostenía, le hizo sentir algo que no había sentido en mucho tiempo: seguridad. Elena lo soltó despacio y le secó las lágrimas con el dorso de la mano. Después miró a Lucía. «Pero, ¿por qué está aquí? ¿Dónde está mi hijo?» Lucía bajó la mirada. «No lo sé, Elena, pero si alguien dejó a este niño en tu puerta, es porque sabía que tú eras su única esperanza». Elena miró al niño nuevamente, y por primera vez en años, sintió algo más fuerte que la soledad. Sintió amor,
un amor que creía perdido. Un amor que acababa de regresar, en la forma de un niño pequeño que no sabía quién era, pero que llevaba en su cuello la única prueba de que pertenecía a su familia. Y Elena supo, en ese momento, que no importaba lo que hubiera pasado. No importaba quién lo había dejado ahí, no importaba cuánto dolor había en el pasado, porque ese niño era suyo, y ella no lo iba a dejar ir. Los días siguientes pasaron en una extraña mezcla de rutina y asombro. Elena había aceptado la verdad, o al menos una parte de ella, con una calma que ni ella misma entendía. Ese niño era su nieto, lo sabía, lo sentía, y aunque todavía había cientos de preguntas sin respuesta, lo único que importaba ahora era cuidarlo. El niño, por su parte, seguía siendo silencioso. No jugaba, no reía, apenas hablaba. Pero había algo que sí hacía. Seguía a Elena con la mirada. Dondequiera que ella fuera, a la cocina, al patio, al cuarto, los ojos del niño la seguían, como si temiera que desapareciera. Y cada noche, antes de dormir, apretaba el medallón contra su pecho y murmuraba la misma palabra: «Papá». Elena nunca lo interrumpía, solo lo arropaba con cuidado, le acariciaba el cabello y se quedaba a su lado hasta que se dormía. Pero las preguntas seguían ahí, creciendo como sombras en su mente. ¿Dónde estaba su hijo? ¿Por qué nunca le había dicho que iba a ser abuela? ¿Qué había pasado para que este niño terminara abandonado en su puerta? La respuesta comenzó a llegar una mañana de lunes, cuando el sol apenas empezaba a calentar la tierra mojada del jardín. Elena estaba en la cocina preparando el desayuno, cuando escuchó el sonido lejano de unos pasos sobre el camino de tierra. Miró por la ventana y vio una figura conocida acercándose despacio. Era el cartero. Un hombre de unos 50 años, con el cabello gris y una expresión siempre cansada. Elena lo conocía de vista, pero rara vez recibía correspondencia. Nadie le escribía, nadie la buscaba. Por eso, cuando lo vio detenerse frente a su casa y sacar un sobre de su bolsa, Elena frunció el ceño. Salió al patio secándose las manos en el delantal. «Buenos días», saludó el cartero, pero su voz sonaba incómoda, casi culpable. «Buenos días», respondió Elena. «¿Algo para mí?» El cartero vaciló. Miró el sobre que tenía en las manos como si no estuviera seguro de querer entregarlo. «Señora, esto es algo inusual. Encontramos esta carta en un lote de correspondencia extraviada. Tiene más de 4 años». Elena sintió que algo frío le recorría la espalda. «¿4 años?» El cartero asintió extendiendo el sobre hacia ella con una expresión avergonzada. «Lo siento mucho, no sé cómo pasó, pero tiene su dirección». «¿Y el remitente?» Elena tomó el sobre con manos temblorosas y miró el nombre escrito en la esquina superior izquierda, y su corazón se detuvo. Era el nombre de su hijo. Elena sintió que las piernas le temblaban. El sobre estaba desgastado en las esquinas, manchado por el tiempo, y el sello postal confirmaba lo que el cartero había dicho. Había sido enviado hacía 4 años. 4 años. Cuando su hijo tenía 23, justo antes de que naciera el niño. Elena levantó la vista hacia el cartero, pero él ya estaba retrocediendo, incómodo, como si no quisiera ser testigo de lo que estaba a punto de pasar. «Lo siento de verdad, señora. Ojalá la hubiéramos encontrado antes». Elena no respondió. Solo asintió levemente, y el cartero se alejó con pasos rápidos, desapareciendo por el camino. Elena se quedó ahí, de pie en medio del patio, con el sobre en las manos, sintiendo cómo el mundo a su alrededor se desvanecía. Entró a la casa despacio, como si llevara algo sagrado, algo frágil. El niño estaba sentado en el sofá, jugando distraídamente con el medallón. Levantó la vista cuando Elena entró, y pareció notar que algo había cambiado, pero no dijo nada. Solo la observó. Elena se sentó en la silla junto a la ventana, con el sobre apretado contra su pecho. Respiró hondo. 1 vez, 2 veces, 3. Y entonces, con manos temblorosas,
Abrió el sobre. Dentro había una carta. Una sola hoja de papel doblada con cuidado. La caligrafía era joven, algo desordenada pero inconfundible. Era la letra de su hijo. Elena sintió que las lágrimas comenzaban a caer antes de siquiera leer la primera palabra, y comenzó a leer. Mamá, necesito contarte algo que cambiará mi vida. Conocí a una mujer buena, humilde y luminosa, y estamos esperando un bebé. Sé que te alegrará saberlo. Elena se llevó una mano a la boca, ahogando un sollozo. Las palabras se le clavaban en el pecho como cuchillos dulces y dolorosos al mismo tiempo. He querido escribirte tantas veces, mamá, pero siempre encontraba una excusa. Siempre pensaba que debía esperarme un poco más, que debía tener algo más estable antes de volver, que debía poder darte algo mejor que solo palabras. Pero ahora todo es diferente. Voy a ser padre, y no puedo dejar pasar más tiempo sin decírtelo. Elena temblaba. Las lágrimas caían sobre el papel, manchando las palabras, pero no podía detenerse. La mujer que amo se llama Clara. Es callada, amable, de esas personas que hacen que el mundo parezca menos pesado. Me hace sentir que todo va a estar bien. Y cuando me dijo que íbamos a tener un hijo, mamá, sentí algo que nunca había sentido. Miedo, pero también esperanza. Sé que cometí errores. Sé que me fui sin despedirme bien. Sé que te dejé sola demasiado tiempo. Y lo siento. ¿Lo siento tanto? Pero quiero que sepas algo. Cuando nazca nuestro hijo iremos a visitarte. Quiero que lo conozcas desde su primer día. Quiero que seas parte de su vida. Quiero que seas su abuela. Elena dejó escapar un grito quebrado. El dolor era insoportable, porque esa visita nunca había ocurrido. Esa visita que su hijo había prometido nunca llegó. Respiró hondo, secándose las lágrimas con la manga, y siguió leyendo. Clara dice que si es niño, quiere llamarlo como tú me enseñaste a llamar a las cosas importantes, con nombres que signifiquen algo. Todavía no lo hemos decidido, pero cuando lo veamos por primera vez, lo sabremos. Mamá, sé que han pasado años. Sé que probablemente estés enojada conmigo, y tienes todo el derecho, pero quiero que sepas que nunca dejé de pensar en ti, y que cuando vuelva con mi hijo en brazos, te voy a pedir perdón de rodillas si es necesario. Porque tú me enseñaste lo que es el amor, y ahora yo voy a intentar enseñárselo a él. Elena sollozaba sin control. El niño, desde el sofá, la observaba con ojos grandes, sin entender por qué esa mujer lloraba tanto. La carta continuaba. Si por algún motivo no logro volver pronto, prométeme que algún día conocerás a mi hijo. Prométeme que si algo me pasa, buscarás la forma de encontrarlo, porque él merece conocer a su abuela. Merece saber de dónde viene. Merece saber que viene de una mujer fuerte, valiente y llena de amor. Te quiero, mamá. Siempre te he querido. Y pronto estaremos juntos de nuevo. Tu hijo. Elena dejó caer la carta sobre su regazo y se cubrió el rostro con las manos. Los sollozos le salían del pecho como heridas abiertas. Esa carta que debió haber llegado hace 4 años. Había llegado demasiado tarde para que Elena supiera que iba a ser abuela. Demasiado tarde para que pudiera estar ahí cuando el bebé naciera. Demasiado tarde para que pudiera despedirse de su hijo antes de que... Elena no terminó el pensamiento. No podía. Pero algo dentro de ella comenzaba a entender. Su hijo había querido volver. Había querido que ella conociera a su nieto. Había querido reconstruir el puente que el tiempo y la distancia habían roto. Pero algo había salido mal. Algo había impedido que esa promesa se cumpliera. Elena levantó la vista hacia el niño, que seguía mirándola desde el sofá. Sus ojos grandes y asustados estaban llenos de preguntas que no sabía hacer. Y Elena, con el corazón destrozado pero lleno de una certeza nueva, se levantó despacio y caminó hacia él. Se arrodilló frente al niño, tomó sus manos pequeñas entre las suyas y habló con voz quebrada pero firme. Tu papá me escribió esta carta hace mucho tiempo. Me dijo que ibas a nacer.
Me dijo que quería que te conociera. El niño la miraba sin entender del todo, pero sus ojos se humedecieron. Y aunque esta carta llegó tarde, Elena apretó las manos del niño con ternura. Tú llegaste, y eso es lo único que importa. El niño dejó escapar un sollozo pequeño, y Elena lo abrazó. Lo abrazó como si pudiera protegerlo de todo el dolor que ya había vivido, como si pudiera borrar cada lágrima que había derramado, como si pudiera devolverle todo lo que la vida le había quitado. Y mientras lo sostenía, Elena sintió algo que no había sentido en años: propósito. Ese niño no había llegado a su puerta por casualidad. Había llegado porque su hijo, aunque ya no estuviera, había encontrado la manera de cumplir su promesa, de traerle a su nieto, de devolverle una razón para seguir adelante. En ese momento, alguien tocó la puerta. Elena levantó la vista, sorprendida. Todavía tenía al niño en brazos, todavía tenía las mejillas mojadas de lágrimas. Se levantó despacio, secándose el rostro con la manga, y caminó hacia la puerta. Cuando la abrió, encontró a Lucía parada en el umbral, con una expresión seria pero compasiva, y detrás de ella había otra mujer, una mujer de mediana edad, con el cabello oscuro recogido en una coleta baja y los ojos cansados. Elena no la conocía. Lucía habló primero. Elena, esta es Marta. Es la dueña de la pensión del pueblo de al lado. Elena frunció el ceño. ¿La pensión? Marta asintió despacio con una expresión incómoda. Sí, señora. Y creo que tengo información sobre quién trajo a ese niño a su puerta. Elena sintió que el corazón se le detenía. ¿Qué? Marta respiró hondo. Porque la mujer que lo dejó aquí se hospedó en mi pensión la noche antes de la tormenta. Elena la miró fijamente, sintiendo cómo todo a su alrededor comenzaba a cambiar de nuevo, porque la verdad completa, estaba a punto de revelarse, y nada volvería a ser igual. Elena se quedó paralizada en el umbral de la puerta, con la carta de su hijo todavía apretada en una mano, y el corazón latiendo tan fuerte que casi le dolía. Marta, la dueña de la pensión, la miraba con una mezcla de compasión y culpa, como si llevara días cargando con algo que necesitaba soltar. Lucía puso una mano en el hombro de Elena. Déjala pasar, Elena. Necesitas escuchar lo que tiene que decir. Elena asintió despacio, todavía aturdida, y se hizo a un lado para que las dos mujeres entraran. El niño seguía sentado en el sofá, observando a las recién llegadas con esos ojos grandes y cautelosos. No se movió, no habló, solo miró. Las tres mujeres se sentaron alrededor de la pequeña mesa de la cocina. Elena dejó la carta sobre la mesa, con cuidado, como si fuera algo sagrado. Marta la miró un momento, después desvió la vista, incómoda. Lucía habló primero, con voz suave pero firme. Marta vino a buscarme esta mañana. Me dijo que reconoció la descripción del niño y que cree saber quién lo dejó aquí. Elena levantó la vista hacia Marta con el pecho apretado. ¿Quién? Marta respiró hondo, juntando las manos sobre la mesa. Una mujer joven, 25, quizás 28 años, llegó a mi pensión hace una semana. Parecía perdida, como si no supiera a dónde ir. Elena escuchaba en silencio, sintiendo cómo cada palabra le caía como una piedra en el estómago. Marta continuó. Se veía cansada, nerviosa. No traía mucho equipaje, solo una mochila pequeña. Me pagó por 3 noches, pero se quedó solo 2, y durante ese tiempo apenas salió de su cuarto. ¿Y el niño?, preguntó Elena con voz temblorosa. ¿Estaba con ella? Marta asintió despacio. Sí, el niño estaba con ella. Pero vaciló un momento. No parecía que hubiera cariño entre ellos. Elena frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Marta bajó la mirada, como si le costara encontrar las palabras correctas. El niño no la llamaba mamá, no la abrazaba, no la buscaba, y ella tampoco lo tocaba, no lo miraba. Era como si
como si no supiera qué hacer con él. Elena sintió un nudo en la garganta. ¿Y ella te dijo algo? ¿Te dijo quién era? Marta negó con la cabeza. No, al principio no, pero la segunda noche, suspiró profundamente. La segunda noche, cuando bajé a cerrar la cocina, la encontré sentada en el comedor. Estaba llorando. Elena apretó los puños sobre la mesa. ¿Llorando? Marta asintió. Sí. Lloraba en silencio, con la cabeza entre las manos. Me acerqué y le pregunté si estaba bien. Ella me miró, y vi en sus ojos algo que me partió el corazón. ¿Qué? Marta la miró directamente. Desesperación, como si estuviera al borde de romperse. Elena tragó saliva, sintiendo cómo el peso de esas palabras le caía encima. Marta continuó. Le ofrecí un té, se lo preparé y nos sentamos. Y entonces empezó a hablar. Elena se inclinó hacia adelante. ¿Qué dijo? Marta respiró hondo. Me dijo que no podía más, que no podía con un niño que no era suyo, que no podía después de lo que había pasado. Elena sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. ¿Después de lo que había pasado? ¿Qué pasó? Marta miró hacia el sofá donde estaba el niño y bajó la voz. Me dijo que el padre del niño había muerto. Hacía apenas unas semanas. Elena cerró los ojos con fuerza, sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a picarle. ¿Cómo? Un accidente de carro, respondió Marta en voz baja. Ella dijo que fue repentino, que no hubo tiempo de despedirse, que un día él estaba ahí y al siguiente ya no. Elena se cubrió el rostro con las manos, sollozando en silencio. Lucía le puso una mano en el hombro, apretándola con suavidad. Marta esperó un momento antes de continuar. Ella me dijo que después de la muerte del padre se quedó sola con el niño y que no sabía qué hacer. Elena levantó la vista, con los ojos enrojecidos. «Pero ¿sabe por qué? ¿Por qué no podía cuidarlo?» Marta suspiró. «Porque ella nunca había sido su madre». Elena frunció el ceño, confundida. «¿Qué?» Marta la miró con tristeza. Ella era la segunda pareja del padre. La madre biológica del niño había muerto en el parto. ¿Y el padre? El padre crió solo al niño durante el primer año de su vida. Después conoció a esta mujer. Elena sintió que todo comenzaba a encajar, aunque cada pieza le dolía más que la anterior. Marta continuó. Ella me dijo que cuando conoció al padre, él ya tenía al niño, y que al principio ella creyó que podría amarlo, que podría ser su madre, que podría construir una familia. Pero, Marta bajó la mirada. Pero no pudo. Intentó. De verdad intentó, pero cada vez que miraba al niño, solo veía la ausencia de la mujer que vino antes. Solo veía un recordatorio de que ella nunca sería la primera, de que nunca sería realmente su madre. Elena sintió una oleada de compasión mezclada con rabia. ¿Y el padre? ¿Él no se dio cuenta? Marta negó con la cabeza. Ella dijo que el padre era bueno, que la amaba, que intentaba hacerla sentir parte de la familia, pero que ella no podía, que había algo dentro de ella que no dejaba que el niño entrara. Elena miró hacia el sofá. El niño seguía ahí jugando distraídamente con el medallón, ajeno a todo, ajeno al dolor que su presencia había causado en la vida de esa mujer. Marta continuó. Ella me dijo que vivieron juntos casi un año. El padre, ella y el niño, y que durante ese año ella fingió que estaba bien, fingió que amaba al niño, fingió que era feliz. Pero no lo era, dijo Elena en voz baja. Marta negó con la cabeza. No, y cuando el padre murió, cuando ya no quedó nadie más que ella y el niño, no pudo seguir fingiendo. Elena sintió un nudo en el estómago. ¿Y qué hizo? Marta la miró con tristeza. Se dio cuenta de que no podía cuidarlo, que no tenía la fuerza, que no tenía el amor, y que si seguía intentándolo, iba a romper al niño. Elena apretó los puños sobre la mesa. Entonces, decidió abandonarlo. Marta vaciló. Decidió buscar un lugar donde él estuviera a salvo.
Elena levantó la vista, sorprendida. ¿Qué? Marta asintió despacio. Me dijo que encontró entre los papeles del padre una carta vieja, una carta que él había escrito hace años, cuando el niño acababa de nacer, y en esa carta había una dirección. Elena sintió que el corazón le daba un vuelco. ¿Mi dirección? Marta asintió. Sí, la carta estaba dirigida a usted, y junto a ella había una fotografía de esta casa, y una nota escrita por el padre que decía: «Si algo me pasa, mi hijo debe ir con mi madre». Elena sintió que el mundo se detenía. Su hijo había dejado instrucciones, había planeado esto, había querido que, si algo le pasaba, el niño regresara a ella. Marta continuó. Ella me dijo que sabía que lo correcto era traer al niño hasta aquí, pero que no tenía fuerzas para hacerlo bien, que no tenía fuerzas para explicar, que no tenía fuerzas para quedarse. Elena cerró los ojos, sintiendo cómo las lágrimas volvían a caer. Entonces, lo dejó en mi puerta, en medio de la tormenta, y se fue. Marta asintió en silencio. Elena miró hacia el niño nuevamente, y por primera vez entendió. Ese niño no había sido abandonado por crueldad, había sido abandonado por desesperación, por una mujer que no pudo amar lo que no era suyo, por una mujer que sabía que, si se quedaba, iba a hacer más daño que bien, y por un padre que, incluso después de muerto, había encontrado la manera de proteger a su hijo, de traerlo de vuelta a casa. Elena se levantó despacio y caminó hacia el sofá. Se sentó junto al niño, que levantó la vista hacia ella con esos ojos grandes y confiados. Elena le acarició el cabello con suavidad. «Tu papá te amaba», le dijo en voz baja, «y te trajo hasta aquí porque sabía que yo también te amaría». El niño no entendió todas las palabras, pero algo en el tono de Elena, algo en la forma en que lo miraba, le hizo sentir que, por primera vez en mucho tiempo, estaba donde debía estar. Elena lo abrazó, y esta vez el niño no se tensó. Esta vez se dejó abrazar, y algo dentro de él, algo pequeño, frágil, pero real, comenzó a sanar. Marta y Lucía se quedaron un rato más, tomando té en silencio, dándole a Elena el espacio que necesitaba para procesar todo lo que acababa de escuchar. Antes de irse, Marta se detuvo en la puerta y miró a Elena con tristeza. «Lo siento, señora. Siento no haber venido antes». Elena negó con la cabeza. «No tienes nada de qué disculparte. Hiciste lo correcto al venir ahora». Marta asintió despacio y se fue. Lucía se quedó un momento más, mirando a Elena con cariño. «¿Estarás bien?» Elena asintió, aunque sus ojos todavía estaban llenos de lágrimas. «Sí, estaré bien, porque ahora sé la verdad, y eso es lo que necesitaba». Lucía sonrió con tristeza y salió, cerrando la puerta con suavidad. Elena se quedó sola con el niño, y mientras lo miraba dormir en el sofá, con el medallón apretado contra su pecho, Elena supo que, aunque el camino había sido doloroso, aunque las respuestas habían llegado tarde, aunque su hijo ya no estaba, ese niño estaba donde debía estar, y ella iba a cuidarlo, iba a amarlo, iba a darle todo lo que la vida le había quitado, porque ese niño no era solo su nieto, era su segunda oportunidad. Y Elena no iba a desperdiciarla. Los días que siguieron a la visita de Marta fueron extraños. Elena sentía como si estuviera viviendo en dos mundos al mismo tiempo. En uno, cuidaba al niño con una ternura que crecía cada día. Lo alimentaba, lo bañaba, le cantaba canciones viejas que su hijo solía escuchar cuando era pequeño. En el otro mundo, su mente no dejaba de dar vueltas alrededor de las palabras de Marta, una mujer que no pudo amar, un padre que murió demasiado pronto, un niño que fue dejado en una puerta durante una tormenta. Elena intentaba no juzgar, intentaba entender, pero algo en su corazón seguía buscando respuestas. ¿Quién era esa mujer realmente? ¿Qué había sentido en esos últimos momentos antes de dejar al niño? Había dudado, había llorado, y sobre todo,
¿Por qué Elena sentía que todavía faltaba algo? Como si la historia no estuviera completa. La respuesta llegó una tarde, cuando el sol comenzaba a bajar y el cielo se teñía de naranja y violeta. Elena estaba en el patio, tendiendo ropa recién lavada, cuando escuchó pasos acercándose por el camino de tierra. Levantó la vista y vio a Marta caminando hacia ella, esta vez sola, pero había algo diferente en su expresión, algo más pesado. Elena dejó la canasta de ropa a un lado y se secó las manos en el delantal. «Marta, no te esperaba». Marta se detuvo frente a ella, con las manos entrelazadas frente a su cuerpo, como si necesitara sostenerse. «Lo sé, señora Elena». «Perdone que vuelva tan pronto, pero…» vaciló un momento. «Hay algo más que necesito contarle». Elena sintió un nudo en el estómago. «¿Algo más?» Marta asintió despacio. «Sí, algo que no le dije la otra vez, algo que ella me pidió que no dijera. Pero no puedo seguir guardándolo, no es justo». Elena la miró fijamente. «¿De qué estás hablando?» Marta respiró hondo. «La mujer, la que dejó al niño aquí, me dejó algo para usted». Elena sintió que el corazón se le detenía. «¿Qué?». Marta sacó de su bolso un sobre doblado, arrugado en las esquinas, manchado en algunos bordes, como si hubiera sido tocado muchas veces con manos temblorosas. «Me lo dio la madrugada en que se marchó. Me dijo que, si alguna vez usted venía a buscarla, o si alguien preguntaba por ella, debía entregárselo». Elena tomó el sobre con manos temblorosas. No tenía nombre, no tenía dirección, solo estaba ahí, ligero pero cargado de peso. Marta dio un paso atrás. «Yo no lo he leído, pero creo que necesita verlo». Elena asintió en silencio, sin apartar la vista del sobre. Marta se despidió con un gesto suave y se fue, dejando a Elena sola en el patio, con el sobre en las manos y el sonido lejano del viento entre los árboles. Elena caminó despacio hacia la casa, entró, cerró la puerta. El niño estaba sentado en el suelo, jugando con unas piedras que había encontrado en el jardín. Levantó la vista cuando Elena entró, pero no dijo nada. Solo la observó con esos ojos grandes y atentos. Elena se sentó en la silla junto a la ventana, con el sobre en las manos. Lo miró durante un largo rato, sin atreverse a abrirlo, porque sabía que lo que estaba dentro iba a cambiar algo, iba a revelar algo, iba a mostrarle la verdad que todavía faltaba. Finalmente, con las manos temblando, abrió el sobre. Dentro había una carta, escrita a mano, con letra temblorosa, casi infantil, como si la persona que la escribió hubiera estado llorando mientras lo hacía. Elena respiró hondo y comenzó a leer. «Señora, no sé cómo decir esto sin que suene cruel. Perdóneme si lo es». Elena sintió que el pecho se le apretaba. «Yo quise quererlo, de verdad quise, pero cada vez que miraba al niño, veía el accidente, veía la muerte de su hijo, y yo también me estaba muriendo por dentro». Elena dejó escapar un sollozo ahogado, llevándose una mano a la boca. «Sé que él no tiene la culpa, sé que merece amor, pero yo no tenía nada que darle. Solo miedo, solo vacío». Las lágrimas comenzaron a caer sobre el papel, manchando las palabras. Cuando conocí a su hijo, él ya tenía al niño, y yo pensé que podría hacerlo. Pensé que podría ser su madre. Pensé que el amor llegaría con el tiempo, pero no llegó. Y cada día que pasaba, me sentía más lejos, más perdida, más rota. Elena temblaba. Cada palabra era un golpe. Su hijo era bueno conmigo. Me trataba con cariño. Intentaba hacerme sentir parte de su familia. Pero yo no podía. Había algo dentro de mí que no dejaba que el niño entrara. Y entonces, su hijo murió. Elena cerró los ojos con fuerza, sintiendo cómo el dolor le atravesaba el pecho. Fue tan repentino, tan injusto. Un accidente, un segundo, y ya no estaba. Y yo me quedé sola con el niño, y supe que no podía cuidarlo, porque no tenía fuerzas, porque no tenía amor.
porque cada vez que lo miraba, solo veía todo lo que había perdido. Elena sollozaba en silencio, con el papel temblando en sus manos. Encontré entre sus cosas una carta vieja, una carta que él había escrito hace años, cuando el niño acababa de nacer. Y en esa carta hablaba de usted. Hablaba de lo mucho que la extrañaba, de lo mucho que quería volver, de lo mucho que quería que usted conociera a su hijo. Y entonces supe lo que tenía que hacer. Elena levantó la vista hacia el niño, que seguía jugando en el suelo, ajeno a todo. Sé que lo que hice fue cobarde. Sé que debí haber tocado la puerta. Sé que debí haberle explicado. Sé que debí haberme quedado. Pero no pude, porque tenía miedo de que, si me veía, me odiara. Tenía miedo de que, si hablaba, no pudiera irme. Tenía miedo de que, si me quedaba un segundo más, iba a romperme completamente. Elena apretó la carta contra su pecho, llorando sin control. No me arrepiento de haberlo dejado en su puerta. Era lo correcto. Es su hogar, no el mío. Elena sintió que algo dentro de ella se quebraba y se sanaba al mismo tiempo. Cuídelo por mí. Cuídelo por él. Cuídelo por usted misma. Perdí a su hijo. No quería perderme también en el intento de ser una madre que no podía ser. La carta terminaba con una frase que le clavó un puñal en el alma. Él merece a alguien que lo ame de verdad. Y yo nunca pude ser esa persona. La mujer que quiso hacerlo bien, pero no pudo. Elena dejó caer la carta sobre su regazo y se cubrió el rostro con las manos. Los sollozos le salían del pecho como heridas abiertas. No era odio lo que sentía, no era rabia, no era desprecio, era comprensión, porque esa mujer no había abandonado al niño por crueldad. Lo había hecho porque sabía que ella no era lo que él necesitaba. Lo había hecho porque, en su desesperación, había tomado la única decisión que creía correcta. Lo había hecho porque, a pesar de todo, había querido protegerlo. Elena levantó la vista hacia el niño. Él la estaba mirando, con las piedras todavía en las manos, con esos ojos grandes llenos de una inocencia que la vida había intentado arrebatarle. Elena se levantó despacio, caminó hacia él y se arrodilló a su lado. Ella no te odiaba, le dijo con voz quebrada. Solo no sabía cómo amarte. El niño ladeó la cabeza, sin entender del todo. Elena le acarició el cabello con ternura. Pero yo sí sé cómo amarte. El niño sonrió. Una sonrisa pequeña, tímida, pero real. Y Elena supo en ese momento que la verdad, por dolorosa que fuera, había sido necesaria. Porque ahora entendía. Entendía por qué el niño había llegado a su puerta. Entendía por qué su hijo había dejado instrucciones. Entendía por qué el destino había tejido cada hilo de esta historia de la manera en que lo hizo. Porque ese niño no estaba perdido, nunca lo estuvo. Solo estaba buscando el camino de regreso a casa, y ahora lo había encontrado. Esa noche, Elena guardó la carta junto a la de su hijo, en una caja pequeña de madera que había pertenecido a su madre. 2 cartas, 2 verdades, 2 dolores que juntos formaban una historia completa. Y mientras arropaba al niño antes de dormir, mientras le cantaba una canción suave y le acariciaba el cabello hasta que se quedó dormido, Elena sintió algo que no había sentido en años. Paz. No una paz perfecta, no una paz sin cicatrices, pero una paz que venía de saber la verdad, de entender el pasado, de aceptar lo que no se podía cambiar y de abrazar lo que todavía estaba por venir. Porque ese niño pequeño que dormía con el medallón apretado contra su pecho, era su futuro, y Elena iba a cuidarlo, iba a amarlo, iba a darle todo lo que la vida le había quitado, porque ese niño era su segunda oportunidad, y esta vez no iba a dejarla ir. Los días que siguieron fueron más tranquilos, no porque el dolor hubiera desaparecido, sino porque Elena había aprendido a convivir con él. Había aprendido que la verdad, por más dolorosa que fuera, era mejor que la incertidumbre, y que el niño que ahora vivía con ella
no era solo un recordatorio de lo que había perdido, sino también una promesa de lo que todavía podía construir. El niño, por su parte, comenzaba a cambiar. Todavía no hablaba mucho, todavía no reía con facilidad. Pero había algo diferente en sus ojos, algo que Elena reconocía porque ella misma lo había sentido, la posibilidad de sanar. Dormía mejor, comía mejor, y cada vez que Elena le hablaba, la miraba con una atención que antes no tenía, como si poco a poco estuviera aprendiendo a confiar. Una mañana, mientras Elena preparaba el desayuno, el niño se acercó a ella y sin decir nada le tomó la mano. Elena sintió que el corazón se le llenaba. No hizo nada espectacular, no dijo nada profundo. Solo le apretó la mano con suavidad y siguió cocinando. Pero ese gesto pequeño y silencioso, significaba todo, porque ese niño estaba aprendiendo a quedarse, y Elena estaba aprendiendo a ser su hogar. Pero la vida tiene una forma extraña de no dejar las historias incompletas. 3 días después de la última visita de Marta, Elena estaba en el patio regando las plantas cuando vio, a lo lejos, una figura familiar caminando por el camino de tierra. Era Marta, otra vez. Elena dejó la regadera a un lado y se secó las manos en el delantal. Había algo en la expresión de Marta que la inquietaba. No era tristeza, no era culpa, era algo más cercano a la urgencia. Marta llegó hasta la puerta, respirando un poco agitada, como si hubiera caminado más rápido de lo normal. «Señora Elena», dijo con la voz entrecortada, «perdone que vuelva, pero necesito hablar con usted». Elena frunció el ceño. «¿Pasó algo?». Marta asintió despacio. «Sí, algo que creo que debe saber». Elena la invitó a pasar, y ambas se sentaron en la sala. El niño estaba en el patio trasero jugando con unos palitos que había encontrado bajo el árbol. Elena lo observó un momento antes de volver su atención a Marta. «¿Qué pasa?». Marta respiró hondo, como si estuviera armándose de valor. Ayer vino una mujer a la pensión, preguntando por mí». Elena sintió un escalofrío. «¿Quién?». Marta la miró directamente. «Ella». Elena sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. «La mujer que dejó al niño». Marta asintió. «Sí». Volvió. Elena se quedó paralizada. No sabía qué sentir. ¿Sorpresa? ¿Rabia? ¿Miedo? ¿Qué quería? Marta bajó la mirada. «Quería saber si usted había encontrado al niño, si estaba bien, si había hecho lo correcto». Elena apretó los puños sobre su regazo. «¿Y qué le dijiste?». Marta levantó la vista. «Le dije que sí, que el niño estaba con usted, que estaba a salvo». Elena cerró los ojos, sintiendo cómo las emociones se arremolinaban dentro de ella. «¿Y ella?». Marta vaciló. Lloró mucho, y después me pidió que le entregara esto. Marta sacó de su bolso otro sobre, más pequeño que el anterior, más nuevo. Elena lo miró con desconfianza. «¿Otra carta?». Marta asintió. «Sí, pero esta vez es diferente». Elena tomó el sobre con manos temblorosas. Lo observó durante un largo momento, sin saber si quería abrirlo. Marta se levantó despacio. «Ya le dije todo lo que tenía que decir. Ahora depende de usted». Y sin esperar respuesta, Marta se fue, dejando a Elena sola con el sobre en las manos. Elena se quedó sentada en la sala, mirando el sobre como si fuera algo peligroso, como si, al abrirlo, algo pudiera romperse. Pero sabía que tenía que hacerlo, porque si había aprendido algo en estas últimas semanas, era que la verdad, toda la verdad, era necesaria para seguir adelante. Con un suspiro profundo, abrió el sobre. Dentro había una carta, escrita con la misma letra temblorosa que la anterior, pero esta vez las palabras eran diferentes. Elena comenzó a leer. «Señora Elena, no sé si tiene sentido que le escriba de nuevo. No sé si me odia. No sé si me perdona. No sé si alguna vez podrá entender lo que hice, pero necesito decirle algo.
Elena sintió que el pecho se le apretaba. Volví a la pensión porque no podía dejar de pensar en él, en el niño, en si estaba bien, en si comía, en si dormía, en si alguien lo cuidaba. Y Marta me dijo que sí, que estaba con usted, que estaba a salvo. Y sentí alivio. Elena dejó escapar un suspiro tembloroso, pero también sentí algo más, algo que no esperaba. Culpa. No culpa por haberlo dejado. Eso sigo creyendo que fue lo correcto, porque él merecía algo mejor que yo, sino culpa por no haber sido capaz de amarlo. Elena sintió que las lágrimas comenzaban a picarle en los ojos. Sé que suena extraño, sé que no tiene sentido, pero es la verdad. Yo no lo odiaba, nunca lo odié, pero tampoco pude amarlo y eso es algo con lo que voy a tener que vivir el resto de mi vida. Elena apretó la carta contra su pecho, sintiendo cómo el dolor de esa mujer se mezclaba con el suyo. Quiero que sepa algo, señora Elena. Cuando dejé al niño en su puerta no lo hice porque no me importara, lo hice porque me importaba demasiado, porque sabía que si me quedaba con él, iba a romperlo, iba a hacerle daño sin querer. Iba a convertirme en alguien que él no merecía, y no quería eso para él. Elena sollozaba en silencio. Encontré la carta que su hijo le escribió hace años, la leí, y supe que él quería que usted conociera a su nieto, que él confiaba en usted, que él sabía que si algo le pasaba, usted lo cuidaría. Y tenía razón. Elena levantó la vista hacia la ventana, donde podía ver al niño jugando en el patio, con el sol iluminando su cabello oscuro. No le pido que me perdone, no espero que lo haga. Solo le pido que lo cuide, que le dé todo lo que yo no pude darle, que le enseñe lo que es el amor, porque él lo merece, y usted es la única persona que puede hacerlo. Elena cerró los ojos, sintiendo cómo las lágrimas caían libremente. Gracias por abrirle la puerta aquella noche, gracias por no dejarlo solo, gracias por ser lo que yo nunca pude ser, una madre, la mujer que no pudo amarlo, pero que sí quiso protegerlo. Elena dejó caer la carta sobre su regazo y se cubrió el rostro con las manos. Lloró. Lloró por su hijo, lloró por el niño, lloró por esa mujer que, a pesar de todo, había hecho lo que creía correcto, porque no había villanos en esta historia, solo personas rotas intentando hacer lo mejor que podían con lo poco que tenían, y al final, el niño había llegado a donde debía estar. Elena se levantó despacio, guardó la carta junto a las otras y salió al patio. El niño levantó la vista cuando la vio y le sonrió. Una sonrisa pequeña, tímida pero real. Elena se arrodilló frente a él y le acarició el cabello. «Ella quería que estuvieras bien», le dijo en voz baja, «y yo voy a asegurarme de que lo estés». El niño no entendió todas las palabras, pero algo en el tono de Elena, algo en la forma en que lo miraba, le hizo sentir que, por primera vez en su vida, alguien lo amaba de verdad. Elena lo abrazó, y el niño, por primera vez, le devolvió el abrazo. Esa noche, mientras arropaba al niño antes de dormir, Elena le contó una historia. No una historia inventada, sino la historia de su padre. Le contó cómo su padre era bueno, cómo la amaba, cómo había querido que ella lo conociera. Le contó cómo su padre había dejado instrucciones para que, si algo le pasaba, él llegara hasta ella. Y le contó cómo, a pesar de todo lo que había pasado, el amor de su padre lo había traído de vuelta a casa. El niño escuchaba en silencio, con los ojos muy abiertos apretando el medallón contra su pecho. Y cuando Elena terminó, el niño le preguntó con esa vocecita pequeña y temblorosa, «Papá, ¿me quería?» Elena sintió que el corazón se le rompía y se sanaba al mismo tiempo. «Sí», le dijo con la voz quebrada, «tu papá te quería más que a nada en el mundo». El niño sonrió, y por primera vez desde que había llegado, sus ojos se llenaron de algo que no era miedo, era esperanza. Elena lo abrazó, y se quedó a su lado hasta que se durmió. Y mientras lo observaba dormir, con el medallón brillando suavemente bajo la luz de la luna, Elena supo que,
aunque el camino había sido doloroso, aunque las respuestas habían llegado tarde, aunque su hijo ya no estaba. Ese niño estaba exactamente donde debía estar, y ella iba a cuidarlo, iba a amarlo, iba a hacer todo lo que él necesitaba, porque ese niño no era solo su nieto, era su razón para seguir adelante, su segunda oportunidad, su hogar, y Elena no iba a fallarlo, nunca. El amanecer llegó diferente esa mañana, no porque el sol brillara más fuerte, ni porque el aire oliera distinto, sino porque algo dentro de Elena había cambiado durante la noche, algo silencioso pero profundo, como una decisión que el alma toma antes de que la mente pueda ponerla en palabras. Se había despertado temprano, antes de que el niño abriera los ojos, y había permanecido sentada en la orilla de su cama, mirando por la ventana cómo la luz dorada del amanecer pintaba las colinas con tonos suaves de rosa y naranja. Había pasado semanas viviendo en el dolor, en las preguntas, en las verdades que llegaban una tras otra como olas que no dejaban respirar. Pero esa mañana, por primera vez, no sintió que se estaba ahogando. Sintió que podía respirar. Y más que eso, sintió que tenía algo por lo cual respirar. Se levantó despacio con cuidado de no hacer ruido y caminó descalza hacia la sala. La casa todavía estaba en penumbras, pero había una calidez en el aire que antes no existía, como si la casa misma supiera que algo estaba cambiando. Elena abrió las cortinas de la ventana, dejando que la luz del amanecer entrara con suavidad. Después caminó hacia la cocina y puso agua a hervir. Preparó café, algo de pan tostado, y mientras esperaba, se quedó mirando por la ventana hacia el patio. El jardín estaba lleno de maleza. Las plantas que antes cuidaba con tanto esmero se habían marchitado con el tiempo. La cerca necesitaba reparación. El camino de piedra estaba cubierto de musgo. Pero ahora, al mirarlo, Elena no veía abandono. Veía posibilidad. Porque ese jardín, como su vida, podía volver a florecer. Solo necesitaba cuidado, tiempo, amor. Y Elena estaba lista para darlo. Cuando el niño despertó, Elena ya había preparado el desayuno. Lo llamó con suavidad y él apareció en la cocina con el cabello revuelto, todavía medio dormido, con el medallón colgando de su cuello como siempre. Se sentó a la mesa sin decir nada, pero cuando Elena le puso el plato frente a él, levantó la vista y le sonrió. Una sonrisa pequeña, todavía tímida, pero que cada día se hacía un poco más amplia. Elena le devolvió la sonrisa y se sentó frente a él. Comieron en silencio, pero era un silencio cómodo. Un silencio que ya no estaba lleno de preguntas, sino de presencia. Cuando terminaron, Elena se quedó mirando al niño durante un largo momento, y entonces tomó una decisión. «Hoy vamos a salir», le dijo con suavidad. El niño levantó la vista, sorprendido. Desde que había llegado, apenas había salido de la casa. Elena lo había mantenido cerca, protegido, como si temiera que el mundo pudiera arrebatárselo de nuevo. Pero hoy era diferente. «¿A dónde?», preguntó el niño con esa vocecita suave que todavía le costaba usar. Elena sonrió. «Vamos al pueblo. Hay algo importante que tenemos que hacer». El niño no preguntó más, solo asintió. Elena lo ayudó a vestirse. Le puso una camisa limpia, un pantalón que le quedaba un poco grande pero que había ajustado con un cinturón, y unos zapatos viejos que había encontrado en el baúl de su hijo. Cuando estuvo listo, Elena se miró en el espejo por primera vez en semanas. Se veía cansada. Tenía ojeras. Su cabello grisáceo estaba más desordenado de lo habitual, pero había algo en sus ojos que no había visto en años: determinación. Se peinó con cuidado, se puso su mejor vestido, uno sencillo, de color azul oscuro que guardaba para ocasiones especiales, y tomó una bolsa de tela donde había guardado todos los documentos que había estado reuniendo durante los últimos días. La carta de su hijo, la pulseira hospitalar del niño que Marta había encontrado entre sus cosas, las fotografías viejas de su hijo cuando era joven, una copia de su propia identificación
y un cuaderno donde había anotado todo: fechas, nombres, eventos, cada pieza de la historia que había ido descubriendo, todo lo que necesitaba para demostrar que ese niño era su nieto, y que ella tenía el derecho y el deber de cuidarlo. El camino al pueblo fue tranquilo. Elena llevaba al niño de la mano y él caminaba a su lado sin quejarse, mirando todo con curiosidad. Era la primera vez que salía de la casa desde aquella noche de tormenta, y el mundo parecía nuevo para él. La gente los miraba al pasar, algunos con curiosidad, otros con sorpresa, pero Elena caminaba con la cabeza en alto, sin importarle las miradas, porque ese niño era suyo, y no tenía nada de qué avergonzarse. Llegaron al pequeño edificio administrativo del pueblo, una construcción vieja de 2 pisos, con paredes pintadas de blanco y una puerta de madera pesada. Elena respiró hondo antes de entrar. El niño apretó su mano con fuerza. Elena lo miró y le sonrió. «No tengas miedo. Todo va a estar bien». El niño asintió, confiando en ella. Entraron. El interior del edificio era fresco y olía a papel viejo. Había unos cuantos escritorios, algunos estantes llenos de carpetas polvorientas y un hombre de mediana edad sentado detrás de un mostrador, revisando unos documentos. Levantó la vista cuando Elena se acercó. «Buenos días, señora. ¿En qué puedo ayudarla?» Elena dejó la bolsa sobre el mostrador y habló con voz firme. «Buenos días. Vengo a iniciar el trámite de custodia de mi nieto». El hombre frunció el ceño, mirando al niño que estaba junto a Elena. «¿Su nieto?» Elena asintió. «Sí, este es el hijo de mi hijo, y necesito registrarlo. Necesito que quede oficialmente bajo mi cuidado». El hombre la miró con atención durante un momento, después miró al niño y finalmente asintió. «Entiendo. Va a necesitar algunos documentos». «¿Tiene identificación del niño? ¿Acta de nacimiento? ¿Algo que compruebe el parentesco?» Elena sacó todo lo que había traído: la carta de su hijo, la pulseira hospitalar, las fotografías, su propia identificación. El hombre revisó cada documento con cuidado, tomando notas en un cuaderno. Cuando terminó, levantó la vista hacia Elena. «Esto va a llevar tiempo, señora. Necesitamos verificar la información, contactar a las autoridades correspondientes, asegurarnos de que todo esté en orden». Elena asintió. «Lo sé, pero necesito que quede registrado. Necesito que quede claro que él es mi responsabilidad». El hombre la miró con una expresión que mezcló respeto y compasión. ¿Parentesco con el niño? Elena sintió que algo dentro de ella se llenaba de orgullo. «Soy su abuela». El hombre escribió la palabra en el formulario y en ese momento, aunque el papel todavía no tuviera un sello oficial, aunque el trámite todavía no estuviera completo, esas palabras se convirtieron en verdad. Absoluta, irrefutable, real. Elena era su abuela y ese niño era su nieto. El hombre le entregó un recibo y una copia de los documentos que había presentado. «Vuelva en 2 semanas. Para entonces deberíamos tener una respuesta». Elena tomó los papeles y los guardó con cuidado en la bolsa. «Gracias». El hombre asintió. «Cuídelo bien, señora». Elena miró al niño, que la observaba con esos ojos grandes y confiados. «Lo haré», dijo con voz firme. «Lo haré». De regreso a casa, el niño caminaba más ligero, como si algo dentro de él hubiera entendido que lo que acababa de pasar era importante, que significaba algo. Cuando llegaron, Elena preparó el almuerzo y después de comer se sentó con el niño en el patio. Había traído consigo una carpeta nueva, una carpeta limpia de color azul claro, con el nombre del niño escrito en la portada con letra cuidadosa. Dentro de esa carpeta colocó todo lo que había reunido: las cartas, las fotografías, los documentos, el recibo del trámite. Cada papel era una pieza de la historia, cada palabra era una verdad, y juntas formaban algo más grande que el dolor, formaban una familia. Elena cerró la carpeta con cuidado y la guardó en un lugar seguro. Después miró al niño, que estaba sentado a su lado, jugando con el medallón. «¿Sabes qué significa esto?», le preguntó con suavidad. El niño la miró,
curioso. ¿Qué? Elena sonrió. Significa que ahora tienes un hogar. Significa que ya no estás solo. Significa que yo voy a cuidarte. Siempre. El niño la miró durante un largo momento. Y entonces, con esa vocecita pequeña y temblorosa, preguntó, ¿para siempre? Elena sintió que las lágrimas le picaban en los ojos. Para siempre. El niño sonrió, y por primera vez desde que había llegado, se acercó a Elena y la abrazó. Elena lo sostuvo con fuerza, sintiendo como algo dentro de ella, algo que había estado roto durante tanto tiempo, comenzaba a sanar. Porque ese niño no había llegado a su puerta por casualidad. Había llegado porque el destino, la vida, Dios, o el amor de un padre que ya no estaba, había encontrado la manera de traerlo de vuelta a casa. Y ahora tenían un futuro. Los días que siguieron fueron diferentes. Elena comenzó a arreglar el jardín, plantó flores nuevas, reparó la cerca, limpió el camino de piedra, y el niño la ayudaba. Llevaba piedras pequeñas, regaba las plantas, se ensuciaba las manos con tierra, y poco a poco el jardín comenzó a florecer, como la vida de ambos. Elena le enseñó canciones, le contó historias, le habló de su padre, de cómo era cuando era joven, de cómo la amaba, y el niño escuchaba, y aprendía, y comenzaba a hablar más. Una tarde, mientras estaban sentados en el patio, el niño levantó la vista hacia Elena y le preguntó, ¿Puedo llamarte abuela? Elena sintió que el corazón se le llenaba. Sí, dijo con voz quebrada. Puedes llamarme abuela. El niño sonrió. Abuela. Elena cerró los ojos dejando que esa palabra la llenara completamente, porque esa palabra era más que un nombre, era una promesa, era un vínculo, era un hogar. 2 semanas después, Elena regresó al edificio administrativo. El mismo hombre estaba detrás del mostrador, y cuando la vio entrar, sonrió. Señora Elena, justo la estaba esperando. Elena sintió que el corazón le latía con fuerza. ¿Ya tienen respuesta? El hombre asintió y le entregó un sobre. Todo está en orden. La custodia provisional ha sido aprobada. En unos meses, cuando se complete el trámite final, será custodia permanente. Elena tomó el sobre con manos temblorosas y lo abrió. Dentro había un documento oficial, con sellos, firmas, y las palabras que había estado esperando. Custodia provisional otorgada a Elena, apellido. Abuela del menor, nombre del niño. Elena sintió que las lágrimas comenzaban a caer, pero esta vez no eran lágrimas de dolor. Eran lágrimas de alivio, de alegría, de gratitud. Gracias, le dijo al hombre, con la voz quebrada. El hombre sonrió. Cuídelo bien. Elena asintió. Lo haré. Siempre lo haré. Esa noche, mientras arropaba al niño antes de dormir, Elena le mostró el documento. ¿Ves esto? Le dijo con suavidad. Esto significa que ahora eres oficialmente mi nieto, y que yo soy oficialmente tu abuela. El niño miró el papel con ojos grandes. ¿Para siempre? Elena sonrió. Para siempre. El niño sonrió y se acurrucó bajo las sábanas, apretando el medallón contra su pecho. Elena lo arropó con cuidado, le dio un beso en la frente y se quedó a su lado hasta que se durmió. Y mientras lo observaba dormir, con la luz de la luna entrando por la ventana, Elena sintió algo que no había sentido en años. Completitud. Porque ese niño había llegado a su vida en medio de una tormenta, había llegado roto, asustado, perdido, pero juntos habían encontrado el camino de regreso a casa. Y ahora tenían un futuro lleno de amor, de esperanza, de segundas oportunidades. Un futuro donde el dolor del pasado no desaparecía, pero tampoco los definía. Porque habían aprendido algo que solo el tiempo y el sufrimiento pueden enseñar, que el amor no siempre llega de la forma que esperamos, que las familias no siempre se construyen de la manera tradicional, y que a veces los milagros no llegan del cielo, sino que tocan la puerta en medio de la tormenta.
en la forma más frágil y pequeña que uno pueda imaginar. Y cuando eso sucede, cuando la vida te da una segunda oportunidad, lo único que puedes hacer es abrazar ese regalo con todo tu corazón. Y no dejarlo ir, nunca. Si esta historia te conmovió, si sentiste algo en tu propio corazón mientras la escuchabas, déjanos tu comentario. Cuéntanos si alguna vez has experimentado un amor que llegó cuando menos lo esperabas. Un amor que te salvó, un amor que te devolvió la esperanza. Porque estas historias no son solo palabras, son puentes, son abrazos, son recordatorios de que, incluso en los momentos más oscuros, la luz puede encontrar la manera de entrar. Gracias por quedarte hasta el final. Gracias por abrir tu corazón a esta historia. Y recuerda, los milagros existen. A veces llegan tarde, a veces llegan de formas inesperadas, pero siempre, siempre llegan cuando más los necesitamos. Hasta la próxima historia. Que tu vida esté llena de amor, de segundas oportunidades y de puertas que se abren en medio de la tormenta.